Hoy es 29 de agosto, viernes 29 de agosto del 2025. Este es el video 708 del canal de YouTube @Yanirazo_al piso real. Son las medidas cautelares que he solicitado hoy. Había pedido una, como unas medidas en un correo, que son los videos 705 y 706, porque el portal de la CIDH estaba cerrado, pero entonces aquí quedó en 12 folios la medida cautelar grabada como, espere, yo veo el nombre aquí, es 102702. Aquí está el número 102702. Voy a leerlo rápidamente porque es que es muy largo, son 12 folios y no quiero que me quede en otro video. El 707 mañana será grabado. Aquí están mis datos, lo único que leo aquí es la lectura de la presente medida cautelar. Será el video 708 del canal de Probatorio. Y ya se mandó. Saritz, femenino, estudiante, Colombia, nace en mayo 10. Aquí están los datos de ella, el teléfono 308-4384-26, sarizarque@gmail. Al parecer a mi hija la secuestran fuera del país siendo menor de edad. Los datos de la parte solicitante, o sea, yo misma, Fundación Sosari, pues que esa es la que yo quiero legalizar. Administración de Empresas, Colombia, Aeropuerto El Dorado, 302-713-3438, parte de la solicitante. Entonces, el folio 3, el correo sarifraude 11-0010-205-0002024-016-4900 @proton.me. Incluirá a la persona que completa este formulario como parte solicitante, ¿sí? Y en caso de presentar la solicitud a favor de otra persona, cuenta con su expresa conformidad, sí. Yo soy la defensora de mi hija, presentar la identidad de la parte solicitante, no. Asociación con una petición o medida cautelar, no. O sea, ¿ha presentado una petición sobre estos hechos? No. La última medida cautelar que pedí fue el 23 de junio del 2024, la cual no abrieron, y la petición del 01 de julio del 2025, perdón, no del 2024, del 2025, tampoco la abrieron. ¿Ha presentado una solicitud con los mismos hechos? No. Sustento. Entonces aquí está el sustento. Desaparición de personas, pero no sale lo que había escrito abajito, que yo había escrito. Amenazas, hostigamiento. O sea, dice, señalar la situación que motiva su solicitud se encuentra identificada en alguno de los siguientes supuestos: desaparición de personas, amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal, falta de acceso a tratamiento médico que ponga en peligro la vida e integridad de salud, situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, riesgo de pérdida del vínculo familiar. Existen indicios de que mi hija pudo haber sido sacada irregularmente del país, entregada a un custodio en Paraguay, con antecedentes de abuso sexual, consumo de drogas o trasladada a México bajo falsos diagnósticos de discapacidad mental. Estas circunstancias configuran grandes violaciones al derecho a la identidad, a la nacionalidad, a la protección de la niñez y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Indicar qué derechos considera usted que estarían en riesgo. Considero que estaría en riesgo el derecho a la vida, que es el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces ya no lo vuelvo a decir, sino es sea de hecho. Dado que existen riesgos de que o haya sido asesinada o se encuentre sometida a condiciones que ponen en riesgo su supervivencia. Derecho a la integridad personal, sí, artículo 5 CADH. Pues mi hija no podría estar sufriendo maltratos, abuso sexual, violencia física o psicológica, así como degradación de su dignidad, especialmente considerando los escenarios en que se habría entregado a personas con antecedentes de drogas, alcoholismo y conductas abusivas. Derecho a la libertad personal, artículo 7. Ya que ha sido privada de su libertad por agentes estatales o con su aquiescencia, mediante la
ocultación de su paradero y el uso de fallos judiciales fraudulentos que legitiman su desaparición. Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, artículos 8 y 25 CADH. Puesto que el Estado colombiano ha negado el acceso a los recursos efectivos, ha manipulado procesos judiciales mediante tutelas y habeas corpus falsos y ha obstaculizado sistemáticamente mi derecho como madre a acudir a la justicia. Derecho a la familia y a la protección de los niños, artículos 17 y 19 CADH. Dado que mi hija era menor de edad al momento de los hechos, ha sido separada arbitrariamente de su madre y colocada en un entorno de riesgo, contrariando el principio del interés superior del niño. Derecho a la identidad y reconocimiento de la personalidad jurídica, artículos 3 y 18 CADH, en la medida en que su nombre, edad y condición y paradero han sido manipulados por las autoridades para ocultar la verdad, incluso presentándola como mayor de edad o con una falsa condición de discapacidad mental. En síntesis, la desaparición forzada de mi hija configura una violación múltiple, compleja y continuada de derechos humanos en la que se ve comprometida tanto su vida e integridad como mis derechos a la verdad, a la justicia y a la protección de la familia. Aunque mi hija ya cumplió 18 el 10 de mayo del 2025, los hechos ocurrieron cuando era menor de edad y por lo tanto la protege el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia, Ley 1098 del 2006 y los estándares internacionales de protección reforzada a niños, niñas y jóvenes. El Estado no puede excusarse diciendo que hoy es mayor de edad porque las violaciones comenzaron cuando estaba bajo el amparo legal de la niñez. Incluso después de cumplir los 18 sigue vigente la obligación de reparar, esclarecer y garantizar sus derechos, ya que la desaparición y sus efectos son violaciones continuadas en el tiempo. Ahí está el folio 3, ahora vamos al 4. Además, el interés superior del niño sigue siendo un principio rector reconocido en el artículo 44 de la Constitución y en el artículo 19 de la CADH. Aquí dice, detalle de manera cronológica los hechos por los cuales se considera que los derechos de las personas propuestas como beneficiarios estarían en una situación de riesgo en los términos del artículo 25 del reglamento. Señalar con precisión, se supone que por este artículo es que nunca nos han dado protección. Se supone que es que yo no doy las fechas de manera cronológica porque esa es la única respuesta que yo recibo de la CIDH. Pero claramente todo lo que yo mando está de manera cronológica. Ahora vamos a ver los anexos. Descripción cronológica de los hechos nuevos entre el 23 de junio, pues que fue la última día que puse la medida cautelar, y el 29 de agosto de este año. Primero, incidente de desacato del 22 de agosto del 2025. El incidente de desacato de la medida de protección otorgada a mi hija Sari Sarquerazo, según el comisario Brian Moreno, iniciada en agosto del 2024 por la Comisaría de Familia de Suba, pero informada hasta julio 12 del 2025, constituye el hecho más grave y actual, pues pretende justificar la separación definitiva de mi hija Sarit del cuidado materno mientras el uso desproporcionado del poder disciplinario sin base fáctica ni pruebas conocidas. Ya no es menor de edad, ya no es discapacitada mental, ya no es psicótica compartida. Ahora es mayor de edad, pero la protegen de la violencia intrafamiliar de la madre. La supuesta violencia es recogida de los hechos que yo he denunciado, principalmente en la CIDH, de la violencia policiva que nos ha causado junto al progenitor Miguel Ángel Salqueso. Dicho incidente configura una toma de violencia económica y jurídica. Se me impone responder y asumir cargas procesales sin que se me reconozca derecho de defensa real, sin acceso a expediente ni pruebas y con una clara intención de sancionar mi resistencia a aceptar como válidas las pruebas obtenidas bajo tortura de mi hija.
El abuso de autoridad llega al extremo de amenazar con medidas irreversibles contra mi hija sin que exista un proceso transparente ni imparcial. Este desacato es la culminación de un patrón de persecución judicial y constituye una forma de secuestro internacional encubierto, pues ninguna autoridad nacional responde y todas omiten garantizar protección pese a la gravedad de la desaparición y el riesgo vital de Sarit. 2. Encubrimiento judicial en habeas corpus tripartita del 15 de julio del 2025. Tras mi última solicitud de medidas cautelares a la CIDH, que fue el 23 de junio, se profirieron 3 fallos contradictorios y fraudulentos de habeas corpus que revelan un patrón de encubrimiento institucional. El juzgado 01 del circuito emite un fallo que llegó recortado donde desea una versión diferente del juzgado 50 administrativo 15 de julio. Estos son los videos. Estos videos son los 594, creo que son -3, -4, -5, que me borraron el 6, el 7, creo que me borraron 594-5, que era el del Tribunal Superior. Ya que omite investigar a los responsables denunciados de Tunjuelito, funcionarios del ICF Comisal Real, pues esta solo se concentra en el ICF y ellos guardan silencio y al parecer lo envían a una magistrada falsa al Tribunal Superior de Cundinamarca, ya que la sala 7 no existe. El tercer habeas corpus fue aperturado por el Consejo de Estado el 16 de julio, negó competencia en forma contradictoria con las demás instancias y se le envía al Tribunal Superior de Bogotá, sala penal. El 17 de julio archivó arbitrariamente el proceso alegando una inasistencia que en realidad fue falta de notificación. El fraude es tan grave que apenas fue publicado el video en el canal de YouTube, lo eliminan. Al subirlo en el canal de Odisea @Jenirazo real, así, lo borran, ya que tengo 2 autos dobles del magistrado Leonor Oviedo. Prueba de que la Fiscalía suplanta magistrados dentro del Tribunal Superior de Bogotá y donde sus secretarios se niegan a radicar, ya que saben que son partícipes de estos hechos de fraudes. Estos fallos no solo negaron el derecho a la libertad de mi hija, sino que también constituyeron un escenario de impunidad y fragmentación. Institucional, haciendo imposible una defensa real. Mi hija está en manos de un grupo de delincuentes judiciales quienes se burlan del Estado de Derecho mío y de mi hija, ya que tienen la potestad de cambiar los documentos sin ningún temor, radicados y crear cargos falsos que los facultan para dar órdenes tan aberrantes como tratar de mantener a mi hija separada siendo mayor de edad solo para garantizar el encubrimiento de unos delitos estatales. Y quiero decir que borraron el video 594-3, que son las pruebas contra la Fiscalía. Entonces estos 2 videos van a ser subidos en Odisea, el 594-3 y el 5. ¿Por qué? Porque estaban en Odisea, pero ya los borraron. Entonces aquí no hay poder humano que se proteja contra esta policía. Estos fallos no solo negaron el derecho a la libertad de mi hija, sino que también construyeron un escenario de impunidad y fragmentación institucional, haciendo imposible una defensa real. Mi hija está en manos de allá. En los 3 casos hubo omisiones, falsedad en actuaciones y suplantación judicial, configurando un fraude procesal continuado. 3. Respuesta omisiva de la Defensoría del Pueblo, 12 de julio del 2025. La defensora, señora Milena García Sierra, que debía garantizar derechos fundamentales, respondió a mis denuncias diciendo que el caso de protección de Sarit corresponde a una comisaría de familia, al juzgado 13 de familia de Bogotá, a la Fiscalía, lo cual constituye una evasión de sus obligaciones constitucionales e internacionales. Esta omisión ha contribuido a consolidar el estado de indefensión absoluta de mi hija y demuestra que los mecanismos internos colapsados son por conveniencia institucional. 4. Continua emoción de expedientes falsos de sentencia, tutela de magistrados suplantados de tutela, autos dobles y ocultamiento de pruebas de peritaje, violencia intrafamiliar, violencia económica, según la comisaría de Suba 11, familia 1, entre junio y agosto del 2025. Desde el 23 de junio hasta la fecha, las autoridades han ocultado sistemáticamente el expediente y pruebas relacionadas con mi hija. No se entrega información de medicina legal
y supuesto peritaje llevado a cabo el 29 de octubre del 2024, donde dice ser violada y estar embarazada, pero el comisario Brian Moreno, que al parecer es otro funcionario de la fiscalía que comisario, o lo está suplantando, ya que esta acción es permanente por la fiscalía, llama a una audiencia de un supuesto incidente de levantamiento de medida de protección el mismo día 29 de octubre, pero del 2025. Al parecer jamás hubo ningún peritaje de mi hija y se le tiene que grabar la audiencia de esta, por lo que yo de inmediato lo denuncié como un presunto secuestrador internacional, ya que tampoco se presentaría a mi hija por medio de un link. Están usando a mi hija para ganar plata, ya que esa es la manera que me comunicaba con el señor Miguel Ángel Sálquez Plata, al tener una medida de protección otorgada por la Comisaría de Familia de Teusaquillo en 2011, o sea, por medio del link. Nunca la juez Jenny Ramírez Bejarano hizo envío del índice del expediente 110013, 2024 0057 500, ya que lleva a la fecha 5 creaciones de diferentes de expedientes, totalmente modificado desde el robo del aeropuerto del documentos 22 de enero del 2025, donde ella genialmente se carga el 19 de diciembre de usar cuentas robadas o falsas de Gmail y de Proton, para así dar respuesta que jamás dieron a nadie. Ninguna de las actuaciones que justifican medidas de protección son dadas a conocer, ya que todas guardan silencio, ya que de esa manera nos suplanta identidad una y otra vez. No se aporta evidencia de los señalamientos sobre discapacidad mental, violencia intrafamiliar, escándalos públicos o medidas de protección dictadas, incluso de usar correos electrónicos robados, como hornolulu567@gmail.com. Este correo de Motorola robado en enero del 2024 en el aeropuerto, este celular, el cual al parecer es usado por la policía judicial. El correo del celular, sí, para la creación, pero es que lo que robaron fue el celular. Para la creación de montajes de mi hija, el celular con el correo se vendía y que por eso llegó violada al restablecimiento de derechos. Esta gente es tan peligrosa que tienen un expediente falso para cada montaje y a la brava me amenazan de que si yo no actúo la mato. Pero esa amenaza no fue hecha en el comisaría de Suba. A mí nadie me amenazó en la comisaría de Suba, simplemente no quisieron radicar. Ellos van enredando la pita de una manera. La manipulación de redes sociales para simular pruebas con la ayuda de estas redes que tienen sede en Latinoamérica. En diciembre del 2024, me cierran la cuenta de TikTok @SOSSaritz. Descubro que la abre la policía en el 2025. Ellos borran los videos de mi hija, borran comentarios, como por ejemplo el del seguidor que me informa que mi hija está en la clínica Nuestra Señora de la Paz y que era una niña muy tierna, y cambian títulos a parecer de denunciarlo a TikTok. Lo cierran el 8 de agosto, lo logro recuperar. Más bien ellos me devuelven el correo y dura una semana donde yo grabo un video. Informo la situación, borro seguidores. Desde que dónde íbamos. Ay. ¿Será que me devolví? ¿Y no dice el número? Creo que iba a las 5. Acá va. Las 7, no. Me devolví mucho. No, ya lo leí. Ya íbamos en el 6.
Nunca la juez Jenny Ramírez Bejarano hizo envío de ningún índice de este expediente, diferente, totalmente modificado del robo del aeropuerto, eso ya lo habíamos leído. La manipulación de redes sociales para simular pruebas con la ayuda de estas redes. Claro, la policía, mi hija estaba en la clínica, borró. Entonces, el 8 de agosto la logró recuperar. ¿Sí? Yo me venden, pues seguramente es locura. Y manejo que esos torturadores, el manejo que le han dado a mi hija, no solo son criminales, son un peligro para la sociedad y deben estar alejados de los niños y jóvenes. Esa gente no tiene ningún control en este país y están usando a mi hija para ganar plata y ustedes le creen. Lo que se suma al hostigamiento económico mediante el bloqueo a la monetización de mis redes no les bastó con no dejarme trabajar. Ahora venden la idea de que yo monetizo con las redes. No, en el 6. Es que se cierra. Sí, está ahí el 6. Yo monetizo con las redes. Vamos a hablar aquí, es que ni un solo peso he ganado, pues solo pido apoyo para vender ropa, a la cual solo una persona se ofreció a ayudarme por Nequi. No con la ropa, sino el apoyo que yo estaba pidiendo. No fueron más de $40 y graneaditos, divididos como es 3 envíos, creo. Y no son para mí, son para la defensa de mi hija. He tenido que pedir una y otra vez ayuda internacional y nadie nos ayudó porque no soy víctima del conflicto armado. Soy una rehén de la policía y de la fiscalía. Al denunciar que la policía judicial había intervenido en mi lugar de trabajo, 3 días trabajé ayudando a promocionar un restaurante y la policía me grabó. Al parecer hablo con el restaurante, me cancelaron ya que no necesitaban, dicen que no lo necesitaban. Ayer regreso por la invitación de la dueña para almorzar, ya que desde entonces la policía me fichó por todos los lugares para que nadie no me ayude ni compre ropa. Voy donde la dueña, pero no está. Pero llega un personaje del CTI de la fiscalía. Una de las empleadas me dice que él va todos los días a las 12. Más bien parecía una escena para lavar que ellos no perjudicaron una a través del acceso al trabajo. Así. Perdón. Así que esta labor de denigración, ahora sumada a denigrarnos por parte de la predicadora de la iglesia, su presencia, señora Natalia Neto, que al parecer viene trabajando de la mano con la fiscalía y que al ser psicóloga creyó que podía aconsejar que mi hija necesitaba ayuda psiquiátrica. Ven de este fin de semana, pues, que pasó, que las víctimas solo buscan dinero. Resulta que la señora está casada con un violador que escapó de Bolivia, se cambió el nombre y ella se casó con él. Y vive escondido en la iglesia. La Corte Suprema de Bolivia lo requiere y la CIDH le dio la verdad a la denunciante, pero la Fiscalía en Colombia me perdí, esperen, de las 7, 6, pero ¿qué?
pero la Fiscalía en Colombia abrió una denuncia contra ella, así que al parecer este suceso puede estar relacionado con beneficios que otorga la Fiscalía para invisibilizar un delito por otro delito. La señora Nieto se atrevió a meter a mi hija en semejante situación, ya que donde la drogan es una sede del ICBF, Centro de Rescate Nuevo Nacimiento, donde el administrador y la coordinadora son de la iglesia, su presencia. Ellas nunca quisieron decir de dónde habían sacado a mi hija, solo la secuestran, la torturan, le impiden conocer de qué se le acusa y defenderla, mientras consolidan narrativas falsas. 5. Patrón de hostigamiento y violencia económica entre junio y agosto de 2025, pero esto ha sido permanente, ¿no? Se me ha impedido ejercer un trabajo estable y ahora que logro un público amplio para monetizar mis contenidos digitales, calumnian de que yo monetizo las redes. Esta acción es simplemente para impedir que yo tenga algún tipo de ingreso. Yo necesito recursos urgentes, ya que son destinados exclusivamente a la defensa legal y humanitaria de mi hija. Me estoy muriendo de hambre, como cada 2 o 3 días, apenas me ven desmayada, me regala comida. Es decir, la fiscalía me está torturando en vida, impidiendo que logre ingresos. Y ellos mismos pagan 30,000, 40,000 pesos para que ese día me tomen fotos. Entonces digo, no como, entonces ese día me mandan 40,000 pesos para que coma. Esta violencia económica es instrumentalizada como un medio de separación forzada de madre e hija bajo la apariencia de legalidad. Existe un patrón sistemático de encubrimiento jurídico y uso fraudulento de procesos, habeas corpus, tutelas, medidas de protección, desacato. Dice, se mantiene una omisión deliberada de la Defensoría y Procuraduría y demás autoridades para evitar intervención efectiva. La acción de inconstitucionalidad, cualquier petición a las altas cortes es negada, inhibida, no se entiende, no hay petición concreta. Nunca impusieron la puerta de, este es el folio 7, de muerte por no aceptar sus fraudes y abusos legalizados a punta de amenazas. El incidente de desacato representa una amenaza inminente de separación definitiva y arbitraria sin garantías mínimas. Tanto yo como mi hija Sari enfrentamos grave riesgo de violencia económica, psicológica y física, con una indefensión y sin recurso interno eficaz. Por esas razones solicito a la CIDH que en los términos del artículo 25 de su reglamento se otorguen medidas cautelares urgentes para proteger la vida, la libertad y la integridad personal y el derecho a la defensa, que en su aplicación del artículo 25 del reglamento requiere al Estado colombiano adoptar medidas cautelares y protección a mi hija. Exigir al Estado colombiano la suspensión de cualquier decisión administrativa o judicial que pretenda justificar la desaparición, el ocultamiento o la sustracción de mi hija mediante fallos fraudulentos de tutela, habeas corpus, incidentes de desacato, hasta tanto la CIDH adopte una decisión de fondo. Esto lo vengo pidiendo desde abril del 2024 y nada pasó. Nada. Entonces también aquí hay una omisión internacional. ¿Dónde iba yo? Requerir al Estado colombiano la entrega inmediata e íntegra del expediente judicial administrativo donde se encuentren las actuaciones sobre la custodia y desaparición y presuntas pruebas fabricadas en contra mía, ya que hasta la fecha dichas actuaciones han sido ocultadas o regaladas. Estas medidas son impredecibles porque
La situación allegada es grave y urgente. Existe el riesgo fundado de que mi hija haya sido asesinada y utilizada en grabaciones previas para incriminarme, o que haya sido trasladada ilegalmente al exterior, bien sea a Paraguay, y en poder de mi hermano Carlos Felipe Erazo Muñoz, persona con graves antecedentes de droga, alcoholismo, conductas abusivas, o a México, bajo la falsa condición de discapacitada mental. El Estado colombiano, esto es por una amenaza en el aeropuerto. El mismo día que me intervinieron esto, me borraron todo. Todos los días me están borrando archivos de aquí. El Estado colombiano ha demostrado de manera reiterada su incapacidad y falta de voluntad de protegernos, priorizando la persecución judicial y silenciamiento, mientras permite que las estructuras criminales actúen con impunidad. Imagínense. La única medida efectiva es la intervención internacional, porque todas las instancias internas han sido utilizadas para encubrir el crimen o justificarlo. Por esa razón, en la medida solicitada se centrará en la circular roja de Interpol como mecanismo inmediato para preservar la vida y libertad y la integridad de mi hija. Nota. La lectura de la presente medida cautelar será el video 708 del canal probatorio YouTube @llenerazo_real o dice @llenerazo_real. Aunque se envió un correo al estar la página de la CIDH deshabilitada, se envió un correo como video 705 y 706. Los anexos son los videos denunciados. No utilizo PDFs, ya que la policía tiene la capacidad de entrar a los portales institucionales, no importa si es internacional, y cambiar PDFs. Por esta razón, no envío PDFs a nadie. A pesar de mencionar esto de los portales nacionales, ellos hacen caso omiso y usan los PDFs implantados por la policía. Nótese. Nota. No, que creo que me pasé. No. ¿Es el 7? Sí. ¿Es por dónde iba? Yo iba a leer un link. Bueno, no sé dónde estaba. Yo estaba acá, espera un momentico porque es que no lo puedo cortar. Ay, es que... Yo iba en Nótese. Es que esa letra tan chiquita no la leo. Porque no la... Yo iba a las 7, pero no encuentro. Bueno, si no encuentro, sigamos por otro lado. Dice, requiere el Estado colombiano la entrega inmediata e íntegra del expediente judicial. Eso ya lo habíamos leído. Por esa razón, en la medida solicitada se centra en la circular roja. Nota, la lectura de la presente medida será el video 708, 706. Mírenlo, aquí están los links que yo iba a leer. Nótese que al conectarme de un PC y copiar el link del video 705,
me da este link de YouTube, RCFOGNRRGSAM signo de interrogación S igual H2QFQ3SB02QERJ, eso es como un 0D. Y al hacerlo directamente de mi celular me da otro link diferente. El mismo YouTube, o sea, la primera parte la copia igual, RCFOGNRGSAM signo de interrogación S igual TC, y aquí es donde cambia en el igual, ya no empieza H2Q sino TZ-ZX6 B3 y BFMC al piso 4i. El video 7, este es el video 705, que es la primera parte de las medidas cautelares que yo pedí por correo. Entonces, este doble link al parecer es que mi celular está intervenido para redirigir a la cuenta de YouTube suplantada por la policía judicial, donde ellos recortan el video, recortan pruebas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este video dura 1 hora exacta, así que pondré la duración, no sin antes demostrar la particularidad del secuestro de mi hija gracias a la tecnología de la guerra contra el narcotráfico. Yo no quiero vivir en este país y mi hija menos. Los narcopolicías no me pueden separar de mi hija porque compraron a toda Colombia. Exijo protección. Este país es demasiado corrupto, compran hasta una iglesia. Esto es una cosa bárbara. Yo no voy a jugar con mi... Primero, yo no voy a cambiar de parecer. A mí no me van a extorsionar por plata. Y a mi hija le pagan. La policía judicial la va a matar. Si no la va a matar, la va a dejar discapacitada. Si no la deja discapacitada, la mete a la cárcel. Es decir, mi hija no tiene futuro en este país. Porque así la saquen, así lo que cualquier cosa, ellos la van a acabar. La única manera es sacarla de este país, pero no como la sacó siendo menor de edad, como discapacitada mental, entregándosela a un abusador sexual. No, señores, es que la fiscalía y la policía, ni la juez Jenny Ramírez Bejarano, ni el comisario deciden sobre mi hija. La única que decide es ella, y la única que protege y defiende a mi hija soy yo. Entonces, cuando yo hable con mi hija, ella me dirá qué quiere, pero mientras está secuestrada, mientras esté bajo la tutela de un secuestrador pagado por la fiscalía, yo no les voy a ceder ni 1 milímetro. Y si no me la entregan, esto va a ser un problema, pero ustedes no imaginan el problema en que nos vamos a meter todos, porque yo los voy a meter a todos en un problema muy grave. Explicar las razones por las cuales la situación alegada sería grave, urgente y requeriría medidas cautelares para prevenir daños irreparables en el término del artículo 25. Entonces aquí yo digo, borraron el video 594-2, que son las pruebas de que los fiscales mienten, o -3, haciéndose pasar por otros. Lo volveré a subir en Odisea y en YouTube, y el 5 también. El fiscal 35 delegado del tribunal que me hizo una entrevista en junio, y yo pedí nulidad de todo en junio, era falso. Por esto crean una denuncia falsa con el señor que recibe la Arsenio Velandia de la fiscalía.gov.com como fiscal 35 especializado. O sea, el fiscal 35 del Tribunal Superior, que yo le pasé un derecho de petición que jamás me respondió, jamás, porque la fiscalía no responde. Y por eso es que yo le cobro las multas a ellos, porque es que por la omisión de ellos es que nosotros estamos en esta situación. No respondió y aparece el fiscal 35 especializado. Entonces no vayan a jugar aquí con los fiscales 35, porque es que el 35 del tribunal, por eso borraron las pruebas del video 594-3. Entonces, claramente estoy en peligro.
La situación denunciada reviste un carácter de extrema gravedad debido a que se trata de la desaparición forzada, secuestro institucional de una menor de edad, Saris Arquerazo, ejecutado y encubierto por autoridades estatales de Colombia mediante el uso de fallos judiciales falsos, decisiones contradictorias, habeas corpus fraudulentos, tutelas inexistentes y medidas de protección manipuladas. Y en la manipulación de cargos, ¿no? Esta dinámica de fraude judicial sistemático impide cualquier recurso interno efectivo, sometiendo a una niña y a la madre a un estado permanente de indefensión y persecución. La situación, además de urgente, pues los hechos ocurridos entre el 23 de junio y el 29 de agosto demuestran un patrón acelerado de hostigamiento y ocultamiento, incluyendo el incidente de desacato fabricado donde se pretende separar a la menor de su madre con el argumento de una supuesta medida de protección. Es que ellos ya la sacaron, ellos simplemente están legalizando los papeles. Adicionalmente, ellos ya hicieron la audiencia que a mí me pusieron en octubre, ellos ya la hicieron. Y por eso es que se toma el atrevimiento de pasar un incidente de desacato cuando ni siquiera yo conozco la medida de protección. Inexistente, utilizando la violencia económica para impedir el derecho a la defensa. Negativa a entregar el expediente judicial y de medicina legal, el expediente de la medida de protección, con el cual se impide el acceso a pruebas y se oculta el paradero y estado de salud de mi hija. Respuestas omisivas de la Defensoría del Pueblo, que derivan responsabilidades a comisarías de familia previamente denunciadas por corrupción, favoreciendo la impunidad. Encubrimiento por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia y el Consejo de Estado, instancias que han producido fallos falsos o contradictorios, eliminando la posibilidad de un recurso interno idóneo. El daño es irreparable, puesto que la vida, libertad e integridad de la menor se encuentran en riesgo inmediato sin que exista constancia oficial de su paradero, estado físico o psicológico. El desarraigo forzado y la separación arbitraria de madre e hija constituyen violaciones irreversibles al derecho a la familia, a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad de Sarit. Aquí vinieron a grabar y a gritar. El uso de la violencia económica y judicial como mecanismo de persecución amenaza no solo mi seguridad, sino que impide que pueda ejercer una defensa real, lo que equivale a una condena anticipada y sin juicio. Mi hija Saris Arquerazo está desaparecida con encubrimiento de las autoridades colombianas desde el 23 de junio del 2025. O sea, se vienen a grabar al lado mío para decir que les grabaron la voz. Desde el 23 de junio del 2025 la situación se ha agravado. Jueces han firmado habeas corpus falso. La defensora responde con evasiva. Los expedientes han sido ocultados y fabrican un incidente de es un incidente de desacato para justificar su secuestro, usando además la violencia económica contra mí y su madre como mecanismo de silencio. Hoy me enfrento a un dolor insoportable. Hay 3 caminos posibles sobre lo que realmente ocurrió con mi hija y todos ellos representan un riesgo para ella irreparable. Que mi hija haya sido asesinada, que la obligaran a grabar entrevistas con anticipación para incriminarme. Esto explicaría por qué no me dejan verla y porque las autoridades manipulan documentos para sostener un montaje en mi contra. Que mi hija haya sido sacada ilegalmente del país siendo menor de edad y entregada al hermano Carlos Felipe Erazo Muñoz, actualmente en Paraguay, un hombre inestable, alcohólico, drogadicto, con antecedentes de abuso sexual, a quien jamás le hubiera confiado la vida de mi hija. Si la policía o el ICF la entregaron a él, solo puede ser porque ya conocían mis denuncias y aún así participaron en este crimen. Que mi hija haya sido trasladada a México bajo la falsa etiqueta de discapacidad mental, lo que constituiría un acto de trata, de discriminación y anulación total de sus para que no escuche.
de sus... Ay, aquí estamos en el 7. Un momentico. Hoy me enfrento a un dolor insoportable. Ya los 3 caminos, o sea, con estas hipótesis, aunque dolorosas, son las mismas. Maniobras judiciales y el silencio del Estado me obligan a considerar cualquiera de ellas es grave, urgente y con riesgo de daño irreparable. Si mi hija ya fue asesinada, el daño es absoluto. Si fue entregada a un abusador, su integridad está en peligro inminente. Fue sacada del país como discapacitada. Su vida y su identidad están siendo destruidas en un crimen internacional de trata de personas. Por eso imploro a esta honorable comisión que ordene medidas cautelares inmediatas para que el Estado colombiano revele dónde está mi hija, en qué condiciones está, pero no, no, en qué condiciones está. Ay, caramba, vamos en el 7. Ay, pero otra vez se me parece. Ah, es que está acá. Ay, espera un momentico, que es que ya se fue el gritón. Solamente gritan para que queden grabados en la cosa. Suspenda cualquier decisión basada en pruebas falsas y me garantice la seguridad frente a las amenazas y montajes judiciales que busca desaparecerme como madre y persona. Informar si se interpusieron denuncias o se solicitaron medidas de protección ante autoridades estatales o locales. Entonces aquí hay. He interpuesto múltiples denuncias a acciones judiciales en Colombia para proteger a mi hija Sari Sarquerazo y obtener su liberación. Denuncia penal en la Fiscalía Penal y Militar y vigilancia de esta en la Procuraduría contra la Policía por el desacato de no radicar la medida de protección otorgada por el fiscal Arsenio Velandia, de la fiscal 35 especializado, que me dio una medida de protección al sacarme el 14 de julio del aeropuerto de la policía y dejarme en la calle sin ninguna protección. El señor Calvo de la estación de policía del aeropuerto no la radicó y por eso puse esta denuncia a la cual la policía crea el incidente de la comisaría de Suba. O sea, yo puse un incidente de desacato y ellos inmediatamente lo responden alegando, o sea, todo está sobre una base fáctica falsa. Ninguna nulidad de tutela denunciada por fraude procesal, secuestro y encubrimiento a funcionarios del ICF, policía y fiscalía. Lo único que hacen es borrar pruebas del canal de YouTube. Yo puse aquí un video donde muestro 70 videos borrados. Los 2 últimos fallos de la tutela falsos fueron borrados, que lo voy a subir porque es que en el 707, porque no lo he podido leer, tengo demasiado, o sea, tengo tantas pruebas de falsedades, tantas, y no me dejan entrar y tienen a mi hija secuestrada. Es que esto no es posible. Esto no es posible y cada vez que yo denuncio algo me responden lo mismo, que ellos no son los competentes. Los únicos competentes son la fiscalía, los victimarios. Y lo volveré a subir en el video 707. La fiscalía aún no da respuesta porque los fiscales que me abren otras denuncias del año pasado, no las mías, eran delegados de jueces del circuito y no delegados del Tribunal de Bogotá. Claramente ha perjudicado el buen nombre, ellos han perjudicado el buen nombre del tribunal, creando tutelas falsas con la secretaría de las salas de familia penal y de la habeas corpus de la sala laboral, y nadie va a investigar nada, solo nos van a acabar. Tal vez no matar. Estos incidentes lo que buscan es meterme a la cárcel y dejar a mi hija donde está sola y sin defensa, ya que en papeles la convirtieron en discapacitada, incapaz de tomar decisiones cuando mi hija es lo contrario. Acciones de habeas corpus, interpuse 3 habeas corpus el julio 15 del 2025 buscando ubicar a mi hija. Los fallos fueron contradictorios y fraudulentos. Adicionalmente dice que yo me tengo que acoger a la cosa juzgada del habeas corpus 1, que fue el del febrero, que es completamente falso. Y me dieron respuesta real sobre el paradero de mi hija. Acudí a la Defensoría del Pueblo, que respondió con evasivas y sin activar mecanismos de búsqueda. También pedí medidas a la Procuraduría, pero las actuaciones quedaron en silencio y fueron desviadas. Entonces aquí vamos en el folio, ¿en el qué? 9. ¿Si vamos a alcanzar o no?
No veo. Amenazas y hostigamientos. He denunciado que policías y comisarías, bueno, si no alcanzamos, siguen el 700, este es el 8709. Y comisarías de familia, procesos de violencia intrafamiliar, falsas contra mí, para justificar la separación de mi hija. Nunca recibí garantías ni protección. Al contrario, estas denuncias aumentaron el riesgo. Ahora tengo nuevos amenazantes en la calle. Son cuchilleros. No, las noticias dicen que están acuchillando sin razón en la calle. Esto es alarmante, ya que al parecer, así como crearon a la actriz Adriana Díaz, la psiquiátrica que la perseguía a la policía, la volvieron viral, donde se encuentra ella en este momento recluida en la clínica Nuestra Señora de la Paz. La misma clínica cómplice de la, o sea, ahí se prueba que claramente la clínica Nuestra Señora de la Paz trabaja con la fiscalía para normalizar a la gente que el uso de drogas psiquiátricas es normal en alguien que sea perseguido, que se sienta perseguido, frente a que es un atropello drogar a mi hija sin su consentimiento, siendo una niña sana, y para lograr hacer creer que es psiquiátrica, crearle un alter ego con base en una suplantación de identidad. Ahora regresan los famosos cuchilleros del año 2021, los que me esperaban por fuera de la casa cuando pretendía yo salir a impugnar porque me cortaban el internet. Esta acción recurrente es de la policía, ya que ellos pretenden implementar el modelo de los falsos positivos, que les cortaban miembros a los campesinos para sacarlos de sus fincas, y les pareció que podían implementar este modelo aquí en zona urbana, y eso lo vengo denunciando hace rato, y lo único que hacen es silenciarme. Quién sabe a cuántas personas más no silencian. A mí lo que me pareció terrible fue cuando yo fui a Cali, la cantidad de gente sin miembros. Y a mí me parece que esta manera de mutilación la llevan a cabo dentro de las GPS. Y esto es otra denuncia, ¿no? Esto es diferente al ICBF, pero estas denuncias de manipulación, de mutilarte dentro de la GPS, esto es gravísimo. Y esto en Cali, la cantidad de gente era impresionante. Bueno, en resumen, sí presenté denuncias y medidas de protección, pero el Estado colombiano no solo las ignoró, sino que las convirtió en mecanismos de persecución y encubrimiento, generando un riesgo aún mayor para mi hija y para mí. Por esta razón me veo obligada a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La medida de protección del fiscal 35 del 25 de julio de este año solo es para permanecer dentro del aeropuerto El Dorado en las noches. No protege mi material probatorio, no me da un lugar seguro, ni protege a mi hija de la violencia institucional ni de la desaparición, pues la denuncia con la que abre el fiscal proviene de un correo mío, que no es una denuncia, y falsamente menciona que yo estuve en la comisaría de Suba el 21 de mayo y que la policía me quería matar. Yo fui a la comisaría de Suba el 19 de mayo, estuve 10 minutos y no me quisieron radicar. Así que lo último es que cada vez que pretendo radicar, la policía hace un montaje de escándalos. Puede escuchar el video 703 en el minuto 30, no, el minuto 30 no. El video 703, en el minuto 30 está lo de la Corte Constitucional, pero la visita de 10 minutos de este video, de este audio de Suba, es en el video 648. Apenas comienza el video y allí están los 10 minutos. Como al subir el minuto 30 del 703, cuando yo voy a la Secretaría General de la Corte Constitucional, por dentro comienzan a tirar cosas. Y sí, he interpuesto múltiples denuncias, acciones judiciales en Colombia para proteger a mi hija Saris Arquerazo y obtener su liberación, pero ninguna de ellas son radicadas. Lo único que radican son sus falsedades y su cambio de documentos. Entonces, las denuncias penales y tutales las denuncié por fraude procesal, secuestro y encubrimiento a funcionarios del ICBF, policía y fiscalía. Sin embargo,
En lugar de investigar, la Fiscalía archivó, desvió las denuncias y en algunos casos creó tutelas falsas atribuidas a mi nombre. Entonces, explicar qué tipo de medidas requiere que sean adoptadas por parte del Estado para proteger sus derechos en caso de que cuente con alguna medida de protección, explicar con detalle en qué consistiría y los motivos por los cuales considera que no sería inadecuado y efectivo atender la situación de riesgo. Solicito que la Comisión requiera al Estado colombiano adoptar de manera inmediata y coordinada con mi consentimiento, informando las siguientes medidas para proteger la vida, integridad y libertad de mi hija Sari Sarquerazo y mía. Localización, presentación y contacto inmediato con mi hija. Que el Estado informe en 72 horas el paradero, estado de salud físico y mental y las condiciones de custodia de Sarit, que garantice la comunicación directa y supervisada de madre e hija, que asegure la prohibición del traslado interno o transfronterizo sin mi consentimiento y sin judicial válida, con notificación a mi apoderado. Apoderado soy yo. Suspensión de actos administrativos que agravan el riesgo. Suspender cualquier incidente de desacato, medida de protección o actuación administrativa judicial sustentada en pruebas ocultas, fabricadas o no notificadas, orden de abstención a comisarías de familia, policía y fiscalía a hostigar, vigilar o iniciar procesos sancionatorios contra mí por denunciar públicamente. Acceso integral al expediente y a las pruebas. O sea, esto que me está haciendo la comisaría es un hostigamiento. Entrega inmediata de copia íntegra e índice foliado del 110013, 110013, 2024, 0057, 500 de expediente de comisaría de Suba. Documentos de medicina legal. O sea, todo lo que sean pruebas. Yo lo único que pedí del expediente 110013 a la juez, el índice y los nombres de todos los funcionarios con las cédulas y tarjeta profesional, que tampoco eso lo entregaron. Miren, ninguna petición que yo he hecho, ninguna jamás ha sido resuelta. ¿Desde cuándo? Desde antes del año 2021. Entonces, esto es un caso gravísimo y a mí no me van, o sea, a nosotras no nos van a pisotear más. Yo le aseguro a la CIDH que a nosotras no nos van a pisotear. Entrega inmediata, copia íntegra allá. Registros de audiencias, peritajes, supuestos diagnósticos, soportes de monetización y cualquier material audiovisual utilizado. El señor me va a tener que entregar cada extracto de lo que yo moneticé. Custodia y preservación de evidencia, cadena de custodia digital y física para evitar la destrucción o falsificación. Garantías contra la patologización y represalias, prohibición de intervenciones psiquiátricas forzosas o uso de diagnóstico para desacreditar denuncias. Si se requiere evaluación, que sea por peritos independientes e internacionales y de consenso con mi participación y acceso a resultados. Orden expresa de no estigmatización, catalogar mis denuncias como neurosis de persecución y no uso de mi salud mental como herramienta de descrédito o represalias. Protección personal y orden de alejamiento. Medicinas de protección, traslado temporal a hotel seguro. Llevo casi 2 años durmiendo en el aeropuerto porque la fiscalía y la policía no me dejan arrendar y trabajar, y orden de alejamiento frente a funcionarios o terceros identificados como agresores y hostigadores, con mecanismo de queja inmediato ante una instancia neutral. Aquí no existe la instancia neutral simplemente porque ellos no dejan pasar de la Secretaría de las Altas Cortes. Medidas contra la violencia económica, asistencia económica de emergencia y o habilitación de ingresos lícitos, incluida la monetización digital de contenidos de denuncia con fines humanitarios, mientras persista el bloqueo de acceso al trabajo. O sea, yo necesito monetizar y mucho más ahora que ellos, porque yo no he monetizado jamás nada, pero es que apenas, seguro, el año pasado TikTok, que yo sepa, no pagaba en Colombia. Este año, que yo sepa, tampoco paga, solo paga live, pero yo no hago live, yo solo hago live cuando voy a radicar para dejar constancia de que no radican.
pero entonces eso no ha generado yo, ni un centavo, que ni un centavo. En YouTube tampoco, YouTube me lo activó, pero me activó en los videos pasados. Ahora en los nuevos volvió y me lo quitó. Entonces, pero ¿esto quién lo hace? Esto lo hace la fiscalía y la policía porque ellos me tienen como un